El día que enterramos a mi padre entendí algo que nadie dice en voz alta: la muerte no une a las familias, las desnuda. El ataúd descendía lentamente mientras el sonido hueco de la tierra cayendo sobre la madera parecía marcar el ritmo de algo que apenas comenzaba. Mi hermano estaba a mi lado, vestido de negro, con los ojos húmedos y la mandíbula tensa, y cualquiera que lo hubiera visto habría pensado que estaba destrozado. Durante años fue bueno en eso, en parecer algo que no era. La gente le tocaba el hombro, le decía que ahora debía ser fuerte, que nuestro padre estaría orgulloso de nosotros. Yo no dije nada. Solo observé. Porque mientras todos lloraban la muerte de mi padre, yo estaba pensando en algo mucho más incómodo, en la forma en que las personas cambian cuando creen que nadie los está mirando. Y mi hermano siempre había sido ese tipo de persona. Cuando éramos niños él no robaba juguetes, robaba silencios. Robaba oportunidades. Robaba pequeñas cosas que luego convertía en historias donde él era la víctima o el héroe según le convenía. Yo aprendí temprano que discutir con él era como intentar atrapar humo con las manos. Siempre salía limpio. Siempre terminaba pareciendo inocente. Durante años creí que tal vez yo exageraba, que quizá el resentimiento entre hermanos era normal. Pero con el tiempo entendí que no era resentimiento lo que sentía, era reconocimiento. Yo sabía quién era él. Y también sabía que tarde o temprano ese lado suyo iba a salir a la superficie cuando hubiera algo lo suficientemente grande en juego. Algo como una herencia. Nuestro padre no era un hombre rico en el sentido que muchos imaginan, pero había construido algo sólido, una casa grande en las afueras. Un pequeño negocio que llevaba décadas funcionando y algunas inversiones que había cuidado con paciencia obsesiva. Para la gente del barrio él era un hombre trabajador, recto, casi rígido. Para nosotros era más complicado. Amaba a su manera, una manera silenciosa, exigente, llena de expectativas. Nunca nos dijo los quiero, pero se levantaba antes que el sol para asegurarse de que no nos faltara nada. Cuando enfermó, la casa se llenó de una quietud extraña. Es curioso cómo la enfermedad transforma a los hombres fuertes en sombras que respiran con dificultad. En esos meses mi hermano empezó a aparecer más seguido. Llegaba con frutas, con gestos de preocupación, con palabras suaves. Los vecinos decían que era admirable verlo tan pendiente de nuestro padre. Yo observaba en silencio. Porque yo conocía esa mirada suya cuando algo le interesaba demasiado. Y aquella vez le interesaba todo. El negocio. La casa. Las cuentas. El futuro. Una noche, cuando el sonido del respirador de mi padre marcaba el ritmo de la habitación, él me miró con una claridad que no había tenido en semanas. Su voz era débil, pero firme. Me pidió que acercara la silla. Dijo muy pocas cosas, pero cada una se quedó grabada dentro de mí como una marca profunda. Me habló de los errores que había cometido con nosotros, de cómo la dureza a veces era solo miedo disfrazado. Luego dijo algo que cambió completamente la forma en que entendí todo lo que vendría después. Hay cosas que parecen pérdidas, pero en realidad son pruebas. En ese momento no lo entendí del todo. Pensé que era la forma en que los hombres mayores hablan cuando sienten que el tiempo se les escapa. Pero ahora sé que no era una frase al azar. Era una advertencia. Mi padre murió 3 días después. Y con su muerte llegó el silencio incómodo que siempre aparece cuando las familias empiezan a mirar las cosas materiales con más atención que las fotografías enmarcadas. La lectura del testamento ocurrió una semana más tarde en una oficina pequeña con paredes color beige que olían a papel viejo. Mi hermano estaba sentado frente a mí, con una expresión tranquila que casi parecía aburrida. El abogado habló durante varios minutos sobre formalidades, sobre documentos y procedimientos. Yo escuchaba, pero al mismo tiempo sentía algo extraño creciendo en el estómago. Una intuición que llevaba años formándose. Y entonces llegó el momento en que las palabras dejaron de ser neutrales. La casa, el negocio y la mayor parte de las cuentas quedaban a nombre de mi hermano.
Yo recibía una pequeña cantidad de dinero y algunos objetos personales de nuestro padre. El abogado continuó hablando como si aquello fuera completamente normal, como si no acabara de declarar una fractura silenciosa entre dos personas que compartían la misma sangre. Recuerdo que el reloj de la pared hacía un sonido metálico cada segundo. Tic. Tac. Tic. Tac. Mi hermano bajó la mirada unos segundos, fingiendo sorpresa. Luego suspiró, como si la situación le pesara emocionalmente. Papá siempre tuvo sus razones, dijo en voz baja. Era una actuación impecable. Cualquiera habría pensado que aquello también lo incomodaba a él. Pero yo lo conocía demasiado bien. Ese brillo leve en sus ojos no era tristeza. Era alivio. Durante un instante el abogado me miró como esperando una reacción. Quizá esperaba una discusión, una protesta, una explosión. Pero no dije nada. Solo asentí. Y creo que ese fue el momento en que mi hermano cometió su único error real. Pensó que yo era ingenuo. Pensó que todo había salido exactamente como él había planeado. Durante la semana siguiente se movió por la casa con una seguridad nueva, como alguien que finalmente siente que el mundo le pertenece. Hablaba de cambios en el negocio, de vender algunas propiedades, de reorganizar cuentas. Todo lo hacía con una calma calculada, como si la herencia ya fuera una historia cerrada. Yo lo escuchaba sin discutir. A veces incluso parecía ayudarlo. Eso lo tranquilizaba aún más. Lo que él nunca supo es que yo había empezado a prepararme mucho antes de que nuestro padre muriera. Mucho antes incluso de que él comenzara a mostrar ese interés repentino por la enfermedad, por las visitas, por los documentos. Porque la verdad es que uno no aprende a reconocer la manipulación de un día para otro. Se aprende con años de pequeñas traiciones. Con conversaciones torcidas. Con silencios que dicen más que las palabras. Y yo llevaba toda una vida observándolo. La primera vez que sospeché que algo no estaba bien fue meses antes de la muerte de nuestro padre. Había encontrado un documento en el escritorio del estudio. No era el testamento final, pero era un borrador antiguo. En ese papel la herencia estaba dividida de forma completamente distinta. Mucho más equilibrada. Mucho más coherente con la forma en que mi padre siempre hablaba del futuro. Cuando le pregunté a mi hermano sobre ese documento, él sonrió con una naturalidad que habría engañado a cualquiera. Dijo que seguramente era algo viejo, que nuestro padre había cambiado de opinión muchas veces. Y quizá eso habría sido suficiente para cerrar el tema, si no fuera porque yo había visto algo más. Una firma ligeramente diferente. Un trazo tembloroso que no coincidía con la caligrafía firme que mi padre había tenido durante toda su vida. En ese momento no dije nada. Pero esa noche comencé a mirar todo con otros ojos. Revisé fechas. Revisé movimientos bancarios. Revisé conversaciones que antes había ignorado. Poco a poco la imagen comenzó a formarse con una claridad inquietante. Mi hermano había estado acercándose a nuestro padre en los momentos en que la enfermedad lo dejaba más débil, más confuso. Había empezado a manejar papeles. A llevar documentos. A ayudar. Siempre con esa sonrisa tranquila que hacía parecer todo normal. Lo curioso es que cuando uno descubre algo así, la reacción inicial no es rabia. Es una especie de vacío. Como si de pronto todas las piezas de tu historia familiar se reorganizaran y te mostrarán una verdad que siempre estuvo ahí. Durante semanas pensé en confrontarlo. Pensé en gritarle todo lo que sabía. Pero cada vez que imaginaba esa escena, algo dentro de mí me decía que él encontraría la forma de escapar. Siempre lo hacía. Siempre convertía las acusaciones en malentendidos. Siempre lograba que los demás dudaran. Entonces entendí que enfrentarlo directamente sería exactamente lo que él esperaba. Y decidí hacer algo diferente. Decidí esperar. Porque hay momentos en la vida en que la paciencia se convierte en una forma de justicia. Durante ese tiempo hablé con nuestro padre en más de una ocasión sobre el futuro.
nunca mencioné directamente a mi hermano. No hacía falta. Él también había empezado a notar cosas. Lo veía en la forma en que observaba ciertos documentos. En la manera en que pedía revisarlos otra vez. En sus silencios. Fue en una de esas conversaciones cuando dijo aquella frase sobre las pérdidas que en realidad son pruebas. Después de su muerte, mientras mi hermano celebraba su victoria silenciosa, yo ya tenía algo que él jamás imaginó. Porque unos meses antes de todo aquello, mi padre había tomado una decisión que ni siquiera el abogado conocía todavía. Había grabado una declaración completa explicando exactamente qué había ocurrido con el cambio de testamento. Había descrito las visitas de mi hermano, las presiones, las confusiones que le provocaban algunos medicamentos. Y había dejado instrucciones muy claras sobre cuándo debía salir a la luz esa grabación. No lo hizo por venganza. Lo hizo porque había entendido algo tarde, pero lo había entendido. La confianza mal colocada puede destruir una familia más rápido que cualquier enemigo externo. Yo guardé ese archivo durante semanas después de la lectura del testamento. Observé a mi hermano disfrutar su triunfo. Lo vi hablar con agentes inmobiliarios. Lo escuché planear cómo reorganizar todo. Cada día parecía más seguro de que había ganado. Y quizás por eso, cuando finalmente lo llamé para hablar, aceptó sin sospechar nada. Nos sentamos en la cocina de la casa que él creía completamente suya. Afuera comenzaba a caer la noche. Durante unos minutos hablamos de cosas triviales. Luego encendí el pequeño reproductor que había llevado conmigo. Al principio no entendió lo que estaba escuchando. La voz de nuestro padre sonaba débil, pero clara. A medida que las palabras avanzaban, la expresión de mi hermano empezó a cambiar. Primero confusión. Luego tensión. Después algo más profundo, algo que parecía miedo. La grabación no era larga. Pero era suficiente. Cuando terminó, el silencio en la cocina era tan denso que parecía llenar el aire como una niebla pesada. Mi hermano intentó decir algo. Pero por primera vez en su vida no tenía una historia preparada. No tenía una versión conveniente. No tenía un escape inmediato. Yo lo miré con una calma que ni yo mismo sabía que tenía. Y entonces comprendí algo que me sorprendió incluso a mí. No sentía triunfo. No sentía alegría. Solo una tristeza antigua, como si de pronto todo el peso de nuestra historia compartida cayera sobre la mesa entre nosotros. Porque al final, más allá de la herencia, más allá de los documentos, lo que realmente se había roto era algo mucho más profundo. La confianza entre dos personas que alguna vez habían sido niños en la misma casa. Él bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Durante años había vivido convencido de que siempre podría manipular la realidad a su favor. Pero hay algo que incluso los manipuladores olvidan: la verdad tiene paciencia. Puede esperar años en silencio, hasta el momento exacto en que decide aparecer. Aquella noche no hubo gritos. No hubo golpes. Solo una conversación corta, pesada, inevitable. El proceso legal que siguió después fue largo, pero predecible. La grabación cambió todo. El testamento fue impugnado. Las propiedades volvieron al estado que mi padre había querido originalmente. Mucha gente me preguntó después si me sentía satisfecho. Si sentía que había ganado. Y cada vez que escucho esa pregunta recuerdo el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd el día del funeral. Porque la verdad es que nadie gana en una historia como esta. Algunas victorias llegan demasiado tarde para reparar lo que se rompió en el camino. Hoy la casa sigue en pie, el negocio sigue funcionando y la vida parece haber vuelto a una especie de normalidad. Pero hay cicatrices que no se ven en los documentos ni en las cuentas bancarias. Cicatrices que viven en la memoria de las conversaciones que nunca volverán a ocurrir. A veces pienso en mi hermano y me pregunto en qué momento empezó realmente todo esto. Si fue la ambición, el miedo o simplemente la costumbre de tomar siempre el camino más fácil.
nunca encontré una respuesta definitiva. Lo único que sé es que mi padre tenía razón en algo que dijo aquella última noche. Hay pérdidas que en realidad son pruebas. Y hay verdades que solo aparecen cuando ya es imposible ignorarlas. Y cuando finalmente lo hacen, no solo revelan quién traicionó a quién, también revelan quién estuvo dispuesto a mirar la oscuridad de frente y quien pasó toda su vida intentando esconderla.